Carla 29 siempre creí ella entendió bien el concepto de una relación abierta. Cuando ella y Renato 31 decidí darle una oportunidad fue más por curiosidad que por necesidad. El comienzo fue tranquilo con reglas claras y mucha comunicación, ambos respetaron los límites y no hubo drama. Carla realmente creía que todo estaba bien resuelto en la relación hasta el momento en que sin darme cuenta, ella cruzó la línea que ambos habían trazado. No fue una acción planificada, no era consciente deseo de engañar. Pero esa noche cuando ella se involucró con alguien más algo dentro de ella empezó a cambiar cuando regresó a casa y miró a Renato a los ojos. Ella sintió que la confianza entre ellos se había roto en mil pedazos invisibles. Después de esa noche Carla se encontró desconcertada. No era solo el hecho de que había besado a otra persona o compartió algo íntimo con alguien fuera de su acuerdo. ¿Qué fue lo que realmente le pasó? Fue la culpa que surgió, y no era solo culpa, pero no quería que Renato conociera su posesividad. Ella quería que ese momento fuera solo suyo, como si de alguna manera hubiera roto una regla invisible que ni siquiera sabían que existía en ella. Trató de justificarse racionalizando que él también había tenido sus experiencias, pero la verdad era que no podía quitarse la sensación de que en ese momento su relación ya no era tan abierta. Ella empezó a cuestionarse qué significaba realmente la libertad. En ese tipo de arreglo, a medida que pasaban los días, la idea de que nada había cambiado se volvió cada vez más insostenible para Carla. Ella se dio cuenta la profundidad de las emociones involucradas en eso. Una relación abierta no era solo cuestión de sexo o buscando experiencias fuera de casa, se trataba de los sentimientos que se formaron en los pequeños intercambios, en las conversaciones con la otra persona, en las miradas compartidas. Carla se sintió traicionada, pero no por Renato, ella se traicionaba a sí misma, porque lo que había hecho ya no tenía sentido. A la luz de sus propios sentimientos, ella siempre se había considerado independiente, y pensó que no le importaba la posesividad, pero ahora se encontraba atrapada en lo que ella creía que era una relación sin restricciones, sintiendo algo que nunca imaginó, celos, una necesidad de control que siempre había despreciado. La peor parte de todo, se estaba dando cuenta de que lo que más le molestaba no fue el acto en sí, pero el hecho de que tuviera que ocultarlo. En una relación abierta deberían ser transparentes y honestos, pero Carla estaba allí acostada a poner excusas, ponerse tenso cada vez que Renato sacaba el tema de ellos, tener relaciones con otras personas. Ella trató de actuar con naturalidad, pero cada gesto que hacía parecía confirmar lo que temía, que ya sabía, o al menos sospechaba. No era solo la traición física lo que la molestaba, pero la traición emocional que no sabía cómo lidiar con, y de alguna manera esto comenzó a infiltrarse en su relación. Conversaciones que antes eran fluidas y abiertas ahora parecían forzados, como si fueran dos desconocidos tratando de entender dónde se había perdido la confianza. A medida que pasaban los días, Carla empezó a darse cuenta de que ya no era una cuestión de sí o no, ella era lo suficientemente libre para hacer lo que quisiera. Ella sintió que la confianza entre ella y Renato, que antes parecía inquebrantable, se estaba convirtiendo en algo frágil y quebradizo. Ella ya no sabía lo que sentía, pero ella sabía que la simple idea de ser dueño de alguien, o alguien siendo suyo, estaba tomando más fuerza de la que imaginaba. Carla quería que Renato estuviera solo con ella quería que él la deseara de la misma manera, exclusivamente, y poder sentir lo que ella sentía, pero al mismo tiempo, no quería ser la persona que fueron en contra de su acuerdo, la persona que dejaría de ser honesta, solo para proteger su propio ego. Carla se estaba perdiendo en sus propias contradicciones, y eso la molestó profundamente. Fue Carla quien sacó el tema. Con un simple comentario casi por accidente, ella le preguntó a Renato si alguna vez había estado con alguien más, y su respuesta fue tranquila, casi casual.
pero cuando respondió Carla ya no podía mirarlo a los ojos. Sin preguntarse qué pensaba realmente al respecto, Renato sintió lo mismo que ella. Él también se encontró luchando con la idea de la posesividad que nunca imaginó que existía. El silencio que siguió fue incómodo. Renato sabía de alguna manera que ella estaba actuando de manera extraña. Él trató de tranquilizarla diciéndole que estaba exagerando, pero a pesar de sus intentos de calmarla, Carla ya estaba inmersa en un mar de dudas. Cada vez le quedaba más claro que tal vez una relación abierta no fue tan sencillo como ambos imaginaron. Carla lo sabía, la sensación de inseguridad no desaparecería tan fácilmente, pero lo que más la atormentaba fue el hecho de que no podía regresar. Ella se había involucrado emocionalmente con otra persona involuntariamente, no planificado, y ahora todo parecía fuera de control. Carla empezó a me preguntó por qué había aceptado esta relación abierta. Arreglo, no se suponía que fuera así, se suponía que ella sería libre sin la presión de emociones complicadas o sentimientos de posesión, pero con cada día que pasa su libertad parecía estar más restringida, como si estuvieran atados a algo. En el fondo, ella ya no sabía lo que era, y esto la estaba carcomiendo. Carla quería liberarse, pero al mismo tiempo, ella tenía miedo de perder algo que era suyo, algo que en el fondo, ella ya no sabía si quería compartir. La relación entre Carla y Renato comenzó a cambiar lentamente, y ella ya no sabía cómo reaccionar. Ella empezó a alejarse, no solo físicamente pero emocionalmente. Evitó hablar del tema, pero al mismo tiempo, el peso de su traición emocional se volvió cada vez más difícil ignorarlo. Renato parecía impasible, pero Carla podía ver algo en sus ojos. Ya lo sabía, o simplemente le estaba dando espacio. Procesar la situación por su cuenta. Carla ya no podía mentirse a sí misma. Su relación ya no era lo que había sido. Ella estaba atrapada en un conflicto interno, y de alguna manera este dilema me pareció más doloroso que cualquier otra cosa. Lo peor de todo fue darme cuenta de que mientras Carla estaba perdida en sus emociones, Renato parecía estar en paz. Ella empezó a preguntarse si él tenía razón, si realmente no le importaba los límites de la relación, si se sentía más cómodo con la idea de libertad de lo que podría ser. Pero en el fondo Carla no podía aceptarlo. Su propia falta de control sobre la situación, los celos, la posesividad, todo. Ella creía que era parte de una mentalidad anticuada, estaba allí tomando posesión de ella, y ella no sabía cómo lidiar con estos sentimientos. Carla quería mantener la integridad de la relación, pero ella estaba empezando a dudar si eso todavía sería posible. Empezaron a aparecer pequeñas discusiones. No se trataba del hecho de que se habían involucrado con otras personas, pero sobre lo que eso estaba haciendo con su confianza. Para su intimidad. Carla intentó darle espacio a Renato, trató de lidiar con lo que estaba sintiendo, sin confrontarlo directamente, pero lo que no esperaba era que tarde o temprano también empezaría a preguntarse qué estaba pasando. Eso fue cuando, en una conversación al azar sobre cómo iban sus vidas, Renato dijo con desconcertante calma: creo que te preocupaste más de lo que debías. Esas palabras cayeron como un balde de agua fría, no porque fueran una acusación, pero porque reflejaban exactamente lo que Carla estaba tratando de esconderse de sí misma. Ella se preocupaba, y se preocupaba mucho. La verdad era que Carla ya no podía ver la libertad. Ella pensó que quería lo que quería en el fondo. Era la seguridad de un amor exclusivo, y de repente todo. Ella pensó que era normal en este tipo de relación. Se estaba desmoronando ante ella. Esa conversación no solucionó nada, pero eso hizo que Carla se diera cuenta de lo lejos que estaban perdiendo su rumbo. Ella quería algo más, pero ella no sabía si Renato también lo quería. Ella ni siquiera sabía si él sentía lo mismo que ella. Carla estaba allí esperando una respuesta que quizá ni siquiera sea justa, esperando que él vea eso. ¿Qué estaba pasando entre ellos?
Ya no tenía la misma ligereza que antes, todo parecía más pesado. Pensó en cómo la traición emocional no era nada, en comparación con lo que muchos considerarían un verdadero error, como un asunto físico, pero para ella parecía aún más devastador. Carla se había perdido a sí misma en algo que nunca debió haber comenzado, y ahora no sabía cómo lidiar con el remordimiento. Ella no quería seguir viviendo una mentira, pero al mismo tiempo, ella no sabía si ella estuviera lista para afrontar las consecuencias de esta revelación. Lo peor es que cuando finalmente habló de ello, Renato no parecía tan afectado como Carla imaginaba. Parecía más aliviado, casi como si la estuviera esperando para finalmente ver qué estaba pasando entre ellos. Renato le dijo que no era tan sencillo como parecía. Empezó a explicar con una calma que la irritó, que los sentimientos que Carla estaba teniendo cuando naturalmente emergió que él sabía podrían superar esta fase difícil, pero en el fondo, lo que Renato no entendía era que para Carla no fue una fase. Ella ya no quería una relación abierta, ella no quería ser la persona que deconstruyera la idea misma de la libertad de hacer algo. Eso parecía más una prisión emocional que una elección consciente, y en el fondo, ella no sabía si todavía quería conservarlo. Si ella todavía quería esta relación. Carla estaba cada vez más confundida. Ella sintió que Renato estaba más tranquilo, quizás incluso más seguro de sí mismo, mientras ya no podía mirarse al espejo, sin sentir que había fracasado. Carla se culpaba constantemente por haber roto algo que, según su definición de una relación abierta, no debería haberse roto, pero dentro algo estaba roto. Conversaciones sobre otras personas, sobre experiencias compartidas, empezó a sonar como un eco lejano, algo que alguna vez había sido natural pero ahora sonaba vacío. Ya no se trataba de ser libre, se trataba de lo que realmente importaba entre ellos, lo que realmente querían, y cómo sus emociones se interponían en el camino entre líneas. Carla estaba cansada de sentirse frágil, inseguro y lleno de dudas sobre lo que estaba bien o mal en medio de esa maraña. Carla lo intentó por todos los medios para entender lo que estaba pasando. Ella trató de racionalizar todo, dejar sus sentimientos a un lado, pero ya no pudo. Una relación abierta para trabajar de verdad requiere un nivel de confianza que en su caso se había perdido cada vez. Renato habló de sus experiencias con otras personas. Carla sintió como si un cuchillo la estuviera apuñalando. Renato no se equivocó, y ella tampoco, pero las emociones humanas no eran algo que pudieran controlar. De esa manera, la posesividad, celos y deseos no compartidos comenzó a dominar su relación. Esa libertad de antes parecía una broma. Ahora, al final, lo que parecía una solución para evitar el dolor de la posesividad terminó generando un sufrimiento aún mayor, más profundo y doloroso de lo que Carla podría haber imaginado. Cuando finalmente reunió el coraje para hablar de nuevo, Carla se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Bernardo sabía que algo era diferente, y ya no podía ocultar lo que sentía de ella misma. Ella necesitaba admitir que no importaba cuánto lo intentaran, esa dinámica no estaba funcionando para ella. Carla se sintió vulnerable, expuesta, y fue como si todas sus inseguridades hubieran salido a la superficie de inmediato. Ella se estaba desmoronando dentro, y las palabras que intentaba articular salieron. Renato, confundido y confuso por otro lado, estaba tranquilo, escucha casi distante, sin interrupciones. Cuando Carla terminó de hablar, él permaneció en silencio por lo que pareció una cantidad de tiempo interminable, y esto le hizo pensar que ya lo había hecho. Su elección. Finalmente dijo que ya no veía. ¿Tiene algún sentido seguir intentando seguir un camino? Eso ya no tenía sentido para ella, pero tampoco sabía si podía cambiar la dinámica. Parecía comprender su sufrimiento, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a seguir adelante con la libertad que todavía creía que era lo mejor para ambos. Lo que Carla no esperaba era que después de esta conversación,
su relación se volvería aún más difícil de tratar. No había odio ni resentimiento explícito, pero había una sensación de que estaban en lados opuestos tratando de encontrar una solución que no existía. Ya no era un simple acuerdo, la traición emocional, el agotamiento, dolor que Carla había estado sintiendo a lo largo del tiempo. Todo esto se convirtió en una carga muy pesada. Eso ella ya no sabía si podría regresar a la idea de la libertad que habían acordado inicialmente. Ella ya no estaba segura de eso. Ella podría lidiar con este tipo de relación. Renato, por otro lado, parecía cada vez más seguro de que la libertad, amar y estar involucrado con otras personas era la única respuesta a lo que estaban experimentando. Y en el fondo, eso era lo que más le dolía a Carla. Renato se había encontrado en lo que para ella era, y convertirse en una trampa emocional. Ella no quería perder lo que tenían, pero ella sabía que si continuaban así solo se estarían engañando a sí mismos. Después de esa conversación todo quedó en suspenso. Carla ya no sabía qué pensar, pero algo dentro de ella definitivamente estaba cambiando. La relación que tenían, la idea de estar abiertos a las experiencias compartidas, todo eso ya no tenía sentido para ella. Ella trató de racionalizar, trató de entender que al decidir estar en una relación abierta, ella había aceptado las reglas, pero la realidad emocional que siguió era mucho más complicado. Carla se encontró llena de dudas, preguntándose por qué nunca se había cuestionado antes sobre lo que ella realmente quería. Ella siempre había imaginado que podía ser la persona que apoyó la libertad de la otra persona, quien podría compartir, sin sentir el dolor de los celos ni la posesión, pero la verdad es que cuando se enfrenta a sus propios sentimientos, todo eso se vuelve mucho más complicado. Carla quería la libertad de estar con Renato, un sentimiento de que eran algo único, pero al mismo tiempo, ella ya no sabía si él todavía sentía lo mismo. En los siguientes días, el silencio entre los dos era pesado. Carla evitó mirar a Renato a los ojos, porque ella sabía que no importa cuánto intentaron seguir adelante con sus vidas. La verdad era que algo se había roto entre ellos. Renato parecía estar en paz con lo que estaba pasando, pero Carla no pudo llegar a ese lugar de tranquilidad. Ella no sabía si aún podría seguir adelante, con la idea de que de alguna manera estaban en el mismo barco. Renato habló sobre la importancia de la libertad de elección, pero Carla ya no podía sentirse libre. Se sintió atrapada en el dilema de querer más y al mismo tiempo tener miedo de perder. Cuando se dio cuenta de que ella ya no podía continuar en esta relación sin hacer algo radical, Carla finalmente tomó la decisión. Llegaron al punto donde ya no había espacio para la negociación, y lo único que queda era entender que esto ya no era para ella. Tomando la decisión de acabar con todo fue más difícil de lo que Carla había imaginado. Ella sabía en el fondo que no estaba funcionando, pero ella no quería perder lo que tenían. Había habido tanto amor involucrado, tantos recuerdos, tantas promesas de que las cosas podrían ser diferentes, pero al final la traición emocional, la posesividad y las inseguridades que habían surgido a lo largo del camino había destruido todo. Carla no pudo seguir en una relación donde se sentía constantemente insatisfecha, donde las reglas que habían creado estaban siendo probados de maneras que no sabían cómo manejar. Ella ya no podía ignorarlo. ¿Qué estaba sucediendo en su interior? Ella simplemente se alejó, y admitiendo que ella ya no era la persona que ella creía que era, la liberó de maneras que nunca imaginó. Cuando le dijo a Renato que quería romper con él, no hubo sorpresa, pero había una tristeza que Carla no esperaba. Él no intentó convencerla, de lo contrario, pero sabía que las cosas habían cambiado. Renato, que antes parecían tan seguros de su elección, ahora parecía un poco perdido, como si estuviera tratando de entender dónde todo había salido mal. Carla estaba lista para seguir adelante, aunque en el fondo todavía había una
Parte de ella que sintió el dolor de la pérdida, no porque lo amara menos, pero por lo que habían vivido juntos, ya no tenía sentido ese arreglo de libertad que habían intentado construir, se había convertido en una prisión emocional para ambos. Carla sabía que de alguna manera, ambos necesitaban este espacio para crecer y entender lo que realmente querían el uno del otro. Los días siguientes fueron difíciles para Carla. Ella no sabía cómo lidiar con la ausencia de Renato. La sensación de libertad se imaginó que se sentiría después del final. No vino inmediatamente, al contrario, se encontró más perdida que nunca tratando de encontrar lo que quedaba de ella misma. La soledad era abrumadora, y Carla se encontró preguntándose varias veces si su decisión hubiera sido la correcta. Ella había elegido seguir su camino, pero ¿qué significaba eso realmente? Estaban tan acostumbrados a ser parte el uno del otro, que ahora cada pequeño detalle de su vida parecía vacío sin su presencia. ¿Que había ganado con su elección? Falsa sensación de libertad. Tal vez ella no sabía si realmente había hecho lo correcto, o si hubiera perdido la única persona que realmente la entendía a tiempo. Sin embargo, comenzó a proporcionar cierto alivio. Dolor, aunque intenso, comenzó a disiparse, y Carla empezó a darse cuenta de que ella necesitaba encontrar su propia definición de amor y no seguir el modelo de relación se habían idealizado con el tiempo. Carla poco a poco empezó a comprender la complejidad de lo que habían experimentado. No se trataba de lo correcto o lo incorrecto, sino de lo que realmente funciona para cada uno de nosotros en una relación abierta. No son solo nuestros cuerpos los que necesitan libertad, las emociones también necesitan espacio para respirar. Carla no se había dado cuenta de esto antes, pero ahora sabía que necesitaba respetar sus propios límites y aprender a ser honesta consigo misma. Lo que aprendió, y para lo que nadie la había preparado, es que la libertad que buscamos a veces puede aprisionarnos más que cualquier otra cosa. Cuando intentamos experimentarlo todo sin saber realmente lo que queremos, terminamos perdiéndonos. Lo que parecía una elección madura y equilibrada en realidad la dejó en una búsqueda interminable de algo. Ella no sabía lo que era. Quizás al final la verdadera libertad fue poder elegir lo que realmente la hacía feliz, sin tener miedo de afrontar las emociones que surgen en el camino. A medida que pasan los meses, Carla comenzó a reconstruirse, no de la manera que ella había planeado, pero de una manera que era necesaria. Al principio la soledad se sentía como una carga, pero con el tiempo se convirtió en un aliado. Carla aprendió a disfrutar de su propia compañía, para comprender sus propias necesidades y emociones, sin necesidad de validarlos con otra persona. Ella empezó a ver que su felicidad no dependía de nadie, pero ella misma, y eso fue una revelación. A veces todavía extrañaba a Renato, pero era un anhelo de karma más ligero. Carla sabía que había dado un paso importante, y que el proceso de curación no era algo que se pudiera apresurar. Aprendiendo a estar completo de nuevo, sin perderse en alguien más, fue un desafío, pero era necesario para su propia tranquilidad. Con el tiempo, Renato también siguió adelante con su vida. No hubo grandes conciliaciones o despedidas dramáticas, solo un lento distanciamiento, como si el tiempo hubiera trazado una línea entre ellos. Sabían que sus caminos nunca volverían a cruzarse de la misma manera, y ambos lo respetaron. La relación que tenían quedó atrás como una lección, una experiencia que los formó, pero eso ya no era parte de quienes eran. Carla no sentía enojo ni resentimiento, solo una aceptación silenciosa de que la vida continúa y que cada uno de nosotros necesita seguir adelante. Lo más importante que aprendió Carla era que no hay un molde único para todos. Para las relaciones, cada persona construye lo que es mejor para sí misma, y si eso se rompe en el camino, es porque algo estaba fuera de lugar desde el principio. La gran controversia en torno a su relación no fue la traición en sí, pero la idea de que la libertad y la confianza tienen límites.
que no podemos ignorar y que a veces estos límites son invisibles hasta que nos hagan daño.